Hablamos del tema, como siempre, con el tema COVID, como siempre con el tema pandemia, como siempre con el tema del plan de vacunación, y empiezan a aparecer algunas dudas, y hay algunos entrevistados que están siempre gustosos de compartir con nosotros algunas reflexiones e información que tienen de primera mano, gracias al rol que cumplen. En este caso, el doctor Guillermo Docena, él es inmunólogo, ya lo conocemos, del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y otra vez comparte micrófonos aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, un poco preocupado, primero te cuento, con el tema del plan de vacunación. Siento que, hay muy buenas noticias en lo que tiene que ver con lo general y particular que se ha hecho, independientemente de que en algunos momentos la comunicación nos jugó en contra, pero incluso también hoy por hoy todo lo que nos está dando la disminución de los casos. Yo recién decía al inicio del programa que quizás estemos transitando hacia un final de pandemia, solo quizás, o por lo menos con las características tan extremas como fueron en un principio. También creciendo la cantidad de testeos, pero hay como un amesetamiento en lo que tiene que ver con las dosis, con la vacunación, más allá de que hay y que están llegando más. ¿Tenés alguna idea de por qué está ocurriendo esto? Concretamente la razón no la tengo, eso hay que consultar con las autoridades. Yo creo que habiendo vacunas y habiéndose dado los turnos, hasta donde yo sé, la mitad de la gente que se les asignó turnos fue a vacunarse. Por lo cual yo creo que tiene mucho que ver con la franja etaria que se está alcanzando para la vacunación, que es donde se ve que en muchos países hay más resistencia, ¿no? La gente más joven que sabe que si se infecta no la va a pasar mal, pero bueno, así todo es inentendible, ¿no? Es inexplicable y deberían tomar conciencia si esa es la razón que ponen, digamos, en riesgo a todo el resto de la población, por más que a ellos no les pase nada, pero acá se trata de cortar la transmisión del virus, ¿no? Esa es la principal función que deberían tener las vacunas en este momento, más allá de la protección que ya vimos que es lo que ocurre. Sí, y eso vos, me recuerdo en la última charla que tuvimos, que lo planteabas incluso en términos globales, ¿no? Porque decías que esto también se repite cuando hay algunos países donde no llegan las vacunas o hay resistencia a aplicárselas, pero concretamente lo planteabas en términos de la solidaridad necesaria, ¿no? En algún sentido también para lograrlo. ¿Vos ves esta posibilidad de que haya una cuestión etaria? Mira, yo creo que puede ser que venga por ahí la cuestión. Como ya estamos cerca, digamos, a tener gente de 18 años de vacunación, gente mayores de 30, ya la gran mayoría tiene la primera dosis, y también un 80-90% la segunda dosis. Yo creo que acá lo más importante en este momento es que la gente tenga la primera dosis, o sea, lograr que la gente vaya a vacunarse, reciba la primera dosis y después recibirán la segunda. Si recibieron la primera, van a recibir la segunda. Por lo cual a mí lo que me preocupa es la gente que no va a vacunarse, sabiendo que para mayores de 18 años está liberada. O sea, lo único que tienen que hacer es ir, no tienen que esperar un turno. Menores de 18 sí, ya ahí es más complicado porque además hay solo 2 vacunas que están autorizadas. Así que eso a mí me preocupa realmente. De todas maneras, yo creo que nosotros aquí en Argentina ya estamos en inmunidad de rebaño. El riesgo es Delta. O sea, el riesgo es que Delta haga lo que hizo en otros países. Hasta ahora, luego de 4 meses que llegó Delta, está contenida. Pero bueno, el riesgo latente existe de que haya una nueva ola por Delta, por lo cual es importante seguir vacunando. El riesgo con el Delta, a ver, es tener mayor cantidad de contagios, pero no tanta cantidad de fallecimientos como tuvimos en un primer momento, ni de internaciones. O puede haber esta situación también que suceda. Sí, puede, o sea, Delta lo que está marcando es la diferencia entre alguien vacunado y un no vacunado. Delta infecta a todos.
vacunados y no vacunados, pero el que está vacunado no hace una enfermedad severa, como bien decías. El tema es que entre los no vacunados, si encuentra a alguien con factores de riesgo, puede hacer una enfermedad severa, y es por eso, por ejemplo, que en Estados Unidos está empezando a aumentar la curva de fallecidos. Estados Unidos tiene 120 millones de personas sin vacunar. Entonces, cuando afecta a alguien que tiene factores de riesgo, va a ser una enfermedad severa, es muy probable. 120 personas sin vacunar, 120 millones de personas sin vacunar. Sí, entre 30 y 40% de la población no llegan al 70% de vacunados. Y son 350 millones. Suponete que sean sí. Y entiendo que en los estados donde ocurre debe ser un porcentaje altísimo encima. En los estados del sur, que es donde hay más latinos y más influencia religiosa, así, es donde tenés los casos de enfermedades más graves y más contagios. Donde están los no vacunados, eso está clarito en todo el mundo. Donde hay no vacunados, ahí tenés las peores curvas. Y en el medio de todo esto aparece, la legislación sobre no ingreso a otros países. Justamente los Estados Unidos se están poniendo firme con el caso de algunas vacunas, por ejemplo, la propia Sputnik. ¿A qué crees que responde esto, Guillermo? Y esto no son cuestiones sanitarias ni inmunológicas, no solo en Estados Unidos, en Europa también. Sí, en Europa también, sí. Sí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado Sputnik que protege. Tenés 70 países donde se la está dando y funciona en todos lados, y Argentina es uno de los que más vacunados tiene, hay más de 10 millones aquí en Argentina. Entonces, pruebas de que la vacuna funciona no faltan, las tienen. El tema es que ellos no la quieren autorizar porque es de Rusia, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahí tenés cuestiones más de geopolítica, porque si no, yo no entiendo por qué autorizan en Europa Sinopharm y no autorizan Sputnik. Estados Unidos es más complejo, porque ellos solo aceptan las vacunas que dan ellos, y ahí, o sea, Moderna, Pfizer y Janssen, y ahí tenés un problema, porque no tiene nada que ver que uno, para entrar a un país, tenga que tener la vacuna que da ese país. Si yo me di otra vacuna y estoy protegido, debería poder entrar, independientemente de la vacuna. El pase tiene que ser, ¿está protegido o no? No, ¿qué vacuna recibió? Y el argumento que no cumplen con el organigrama que plantea la Organización Mundial de la Salud, brindar algunas cuestiones en lo que tiene que ver con información con más precisión, ¿es sostenible como argumentación, Guillermo? Podría ser sostenible, o sea, eso es cierto, eso existe. Los organismos internacionales pueden hacer lo que se llaman certificaciones, pero en este caso yo creo que habiendo tantos millones, cientos de millones de vacunados en el mundo, tanto Gamaleya como la OMS deberían informar a la gente, porque a mí me parece que es una irresponsabilidad lo que está pasando. Primero, que no sabemos si es cierto o no todo esto, pues la OMS lo niega. El que dijo eso fue un americano que es parte de la OMS, y sabemos que entre Estados Unidos y la OMS hay problemas, porque durante el gobierno de Trump, si ustedes recuerdan, Estados Unidos le sacó el aporte financiero a la OMS, por lo cual la OMS se está sosteniendo con aportes de privados. Pues ya eso te pone una distorsión. Entonces yo lo que no entiendo es cómo ni la OMS ni Gamaleya salen a informar a ver si es cierto o no, porque si hay un problema, por ejemplo, como ha pasado con un lote, tenés que suspenderlo, tenés que avisar en todo el mundo que ese lote no se use y se saca de circulación. Además hay tanta gente que se dio la vacuna y la gente está dudando a ver si sirve o no lo que se le dio, por más que sepamos que sirve. Entonces a mí me produce mucho desconcierto y me parece una irresponsabilidad por parte de los 12, de Gamaleya también, en no salir aclarado. Guillermo, vos te habías posicionado también firmemente en lo que tenía que ver con la tercera dosis, incluso aquí mismo decías que si había una vacuna que necesitaba una tercera dosis en tan corto plazo de tiempo, te hacía dudar realmente sobre la eficacia que tenía contra el COVID. Sin embargo, empieza esto a convertirse en una situación más cotidiana y ahora, bueno, típico
de los compatriotas de este país, ¿no? Digo, parece que va a haber una andanada de viajes relámpagos antes del 1 de noviembre para poder vacunarse en los países del primer mundo, sobre todo en los Estados Unidos y sobre todo en la península más sureña de los Estados Unidos, donde hay mucha comunidad latina, para lograr este requisito, ¿no? Poner el brazo por la tercera vacuna. Y es lo que peor está. En la península de Florida es el peor estado de Estados Unidos. O sea, el que va que piense que va a un lugar donde hay mucha circulación viral y delta. O sea, que las chances de que se infecte son altas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, con respecto a la tercera dosis, no hay absolutamente ningún trabajo que demuestre que hace falta antes del año. Es más, la semana pasada salió un trabajo en The Lancet donde directamente dicen no hace falta. Por lo cual, digamos, vos podés dar una tercera dosis y no le va a pasar nada al que ya está vacunado y recibe otra dosis y le va a mejorar la inmunidad, es cierto. Pero yo creo que en este momento donde lo imperioso es vacunar al no vacunado y no vacunar al que ya está vacunado, esas dosis tendrían que usarlas en Estados Unidos, vacunar a los 100 millones que todavía no tienen la primera dosis, no vacunar al que ya tiene las dos dosis y está protegido. Por lo cual ahí también tenés un trasfondo que tiene que ver con tratar de ubicar las vacunas, porque además es solo Pfizer la que está insistiendo en esto. Bueno, insiste Moderna o Janssen, es Pfizer nada más. Evidentemente tiene una sobreproducción que no pueden ubicar, ya han tenido que descartar vacunas porque se les vencen, y bueno, evidentemente están desesperados. Una última consulta y agradeciéndote esta comunicación y esta puesta en superficie desde el rol que cumplís incluso, ¿no? Y esto es lo que también le da mucho valor a tus expresiones. ¿De qué hay que tomar nota en la Argentina en lo que tiene que ver con la producción de vacunas nacionales? Vos mismo estás involucrado en proyectos al respecto, en medio de este escenario que estás planteando, donde no solo se pone en juego las cuestiones sanitarias, ¿no? Sí, está muy bien lo que planteas. Yo creo que para Argentina es muy importante que se continúe con el apoyo a las 4 vacunas que hay actualmente en desarrollo. Si bien son vacunas que van a servir para estas dosis de refuerzo, porque está claro que yo creo que 2, 3 o 4 años más vamos a tener que seguir vacunando hasta que el virus se lo controle en el mundo. Y aquí va a ser importante que Argentina tenga decisión propia sobre las vacunas y no tengamos que depender como ahora de que si te las envían o no, y después cómo las envían, y tengamos nosotros la capacidad de producción, porque además esa capacidad va a servir para otras vacunas o para futuras situaciones similares, que seguro que va a haber, lamentablemente. Por lo cual es muy importante que Argentina decida y apoye la generación de estos proyectos de producción de vacunas localmente. Esto es inédito en Argentina. Inclusive es inédito en Latinoamérica. Es el único país que tiene 4 vacunas en desarrollo. No hay otro. Guillermo, te agradecemos esta comunicación, como siempre, que termine muy bien el día. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. El doctor Guillermo Docena, inmunólogo del CONICET de la Universidad Nacional de La Plata, pasó por aquí, por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa, por la 770.